Hola, bienvenidos a este curso de control manual de cámara, pero en modo avanzado, donde vamos a descubrir muchas opciones de vuestro menú un poquito más complejas que os van a ayudar a mejorar la toma de vuestras fotografías y a conocer, por supuesto, mejor la herramienta de la que disponéis. Si ya sabéis trabajar en modo manual, entenderéis bien o entenderéis perfectamente esa relación que hay entre los tres parámetros básicos de sensibilidad ISO, diafragma y velocidad de obturación. Ya sabéis que siempre, dependiendo de la cantidad de luz que tengamos, vamos a tener ese juego, ese triángulo de la exposición, esos tres parámetros de los que iremos tirando en función de lo que queramos hacer de uno u otro y subordinaremos otro parámetro al fundamental. ¿Qué ocurre? Podéis trabajar siempre con vuestra cámara en modo manual, es decir, tengo esos tres parámetros y un exposímetro, que ya sabéis que es ese indicador de si los parámetros que estáis poniendo son adecuados para la cantidad de luz de la escena. Cuando estáis en modo manual, el exposímetro siempre está bailando. Yo oriento el objetivo hacia una zona diferente de mi fotografía o de mi escena, y como la cámara trabaja con luz reflejada, es decir, esto que es oscuro absorbe más luz, refleja menos luz, una pared blanca refleja mucha más luz. Pues siempre en función de hacia dónde orientemos el objetivo, haremos ese cálculo de la exposición, que al final lo que tengo que hacer es una foto con una cantidad de luz adecuada. Como os decía, podemos trabajar en modo manual. Yo ajusto todos los parámetros y además el exposímetro continuamente está saltando diciéndome si la cantidad de luz es más o menos adecuada. O podemos trabajar, a partir de ahora, si os fijáis en la ruedecita de los modos de trabajo, tenemos otra serie de letras que indican preferencias a la hora de exponer nuestra fotografía. Tenemos el modo AV, TV o P. En algunas cámaras puede aparecer el modo A o S o P, pero es lo mismo, ¿vale? Está haciendo referencia a esos parámetros del control de la exposición y a cuál le vamos a dar prioridad. Por ejemplo, el modo AV, que es uno de los que funciona muy bien y que a mí me gusta mucho trabajar, es un modo de prioridad al diafragma, a la abertura AV, o en otras cámaras simplemente la A. ¿Qué significa modo de prioridad al diafragma? Pues que a partir de ahora, con esos modos de exposición semiautomáticos, ojo, esto es lo interesante, el exposímetro siempre está a cero. Es decir, ya no está como en el modo manual, el exposímetro saltando hacia el más o hacia el menos, siempre está a cero. ¿Qué significa eso? Que yo le voy a dar prioridad a un parámetro. En este caso, como hemos dicho, AV o A, abertura, diafragma, pues ajusto una foto en la que le dé prioridad a la profundidad de campo, al desenfoque que quiero crear en la escena. Oye, quiero hacer un detalle de una flor con un fondo desenfocado. Pues vamos a ajustar un diafragma abierto. ¿Qué hace la cámara? Subordina el parámetro de velocidad a ese diafragma que queremos poner. Entonces nos ahorramos, digamos, pensar el segundo parámetro de cámara. En modo manual, ¿qué haríamos? Ajusto un diafragma, el exposímetro estará bailando y ajusto, moviendo la ruedecita, la velocidad. Pues en el modo semiautomático no. Probadlo, encended vuestras cámaras y fijaos que es bastante sencillo empezar a trabajar en esos modos semiautomáticos. Entonces la AV, ¿para qué lo usaríamos? Siempre que queramos darle prioridad a la profundidad de campo, al desenfoque. Diafragmas abiertos que nos den desenfoque o diafragmas más cerrados que nos den una profundidad de campo más extensa. Todo mucho más nítido en la escena. Por otro lado también tenemos el modo TV o S. ¿Vale? Prioridad a la velocidad, prioridad al tiempo de exposición. ¿Qué hace este? Todo lo contrario. Pienso en el parámetro de la velocidad del tiempo. Por ejemplo, si quiero captar imágenes de algo en movimiento, como puede ser un partido de fútbol, un partido de baloncesto, alguien corriendo, un salto, pues quiero poner una velocidad rápida. 1 partido, 500. ¿Qué hace nuestra cámara? Buscar un diafragma, buscar la pareja necesaria para esa velocidad. Con lo cual se convierten en modos de trabajo mucho más rápidos, mucho más, digamos, fáciles de controlar cuando tengo una escena donde hay cambios de luces, son escenas rápidas y quizás el modo manual me cueste un poco más trabajarlo o ajustarlo porque no tengo ese tiempo para andar cambiando todos esos parámetros. Tenéis aquí, en último lugar, el P, el modo Program, ¿vale? Este va muy bien, en general también, para cualquier escena y es lo más parecido al automático que tiene vuestra cámara, pero con control. Si ponéis vuestra cámara en modo totalmente automático, que es ese iconito verde que aparece ahí en el modo de trabajo, en el modo de dial, pues desaparece en controles como modos de medición, balance de blanco, estilo de foto, queda
nada apenas por ajustar. Pero el modo PEP Program sí os permite, pues es un automático pero con cierto control. Puedo ajustar ciertas decisiones que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, como os decía, los modos de medición o temas de balance de blanco. Todos estos modos de exposición semiautomáticos trabajan bajo el principio de la ley de la reciprocidad. ¿Qué es eso? Suena así como muy tremendo, pero es algo muy sencillo. Es decir, para esta escena, para esta habitación o para un exterior, cuando tengamos siempre una cantidad de luz, sea más o menos, en realidad vamos a tener muchas parejas de diafragma y velocidad y también muchas parejas relacionadas también con el ISO para ajustar una foto o una imagen adecuada para esa escena. Yo puedo trabajar a un diafragma abierto con una velocidad más rápida o puedo trabajar con un diafragma cerrado y una velocidad más lenta. Se trata de dejar pasar una cantidad de luz X dentro de nuestra cámara, dentro de nuestra fotografía. Por eso la ley de la reciprocidad, que es como trabajan todos estos modos semiautomáticos, pues nos facilita la tarea para ajustar los parámetros. Una cuestión a tener en cuenta cuando vamos a trabajar con estos modos semiautomáticos, la escena que vamos a fotografiar, es los avisos de esos modos de si los parámetros que estoy poniendo en cámara son los adecuados. Puede ser que si tenemos poca luz y quiero trabajar a una velocidad muy rápida, pues algo parpadee en cámara, haya cualquier aviso, o dependiendo de vuestra cámara puede ser que se ponga algún numerito en rojo o que haya un parpadeo. Eso indica que, oye, para la luz que hay en esta escena no puedes hacer lo que tú tienes en mente, tienes que o reajustar esos parámetros que estás colocando o conseguir más o menos luz de la que tiene la fotografía. Lo vamos a ver ahora con un ejercicio. ¿Qué ocurre también? Ya sabéis que vuestra cámara tiene esos tres parámetros fundamentales: sensibilidad ISO, diafragma y velocidad. Con respecto al ISO, además, tenemos un juego ahí muy interesante, y es si vuestra cámara os ofrece en las opciones de ISO ajustar un ISO automático. Esto ya sería como facilitarnos la tarea muchísimo. Puedo dejar un ISO auto, es decir, que la sensibilidad de la cámara vaya ajustándose en función de la luz que tenga la escena, sobre todo si tenemos cambios de luces muy bruscos. Por ejemplo, estoy en un interior y de repente salgo a un exterior, o al revés, estoy en un exterior con mucha luz y de repente voy a un interior con poca luz, pues el ISO auto se convertiría en una opción muy interesante para ajustar. Me va a regular ese cambio radical de luz. Y luego dejo el trabajo con el diafragma y la velocidad. Cuando trabajamos además con los modos semiautomáticos, por defecto vuestra cámara va a ajustar el exposímetro a 0. Pero ¿qué ocurre si yo quiero darle un poco más de luz o un poquito menos de luz a la cámara? ¿Podemos hacerlo como hacemos en el modo manual, que compenso el exposímetro y doy más o menos luz? Pues sí, podemos hacerlo. Normalmente tendréis que buscar en vuestra cámara cómo se hace. Hay un botoncito, por ejemplo, en este modelo de Canon, hay un botoncito que pone AV más menos, y cuando lo activo o lo pulso, se activa el exposímetro. Si muevo ahora ruedecita, se va a sobreexponer hacia el más o hacia el menos, con lo cual puedo decidir ahora recalibrar el exposímetro de nuestra cámara y fotografiar todo con un punto más de luz, la escena que vamos a fotografiar. Igual, si me interesa hacer todo con menos luz, lo puedo poner un punto menos hacia abajo y controlar esa cantidad de luz. Vamos a hacer un ejercicio para que veáis un poquito más claro esto que estamos comentando, y os invito también a que practiquéis vosotros en casa. Vamos a practicar ahora con esto que hemos comentado de los modos de exposición semiautomáticos, que a veces os van a resultar mucho más ágil a la hora de trabajar y de configurar la cámara en ciertas escenas. Fijaos, si yo quisiera hacer una foto de este gatito que mueve la mano con la cámara de fondo y trabajase en modo totalmente manual, ¿qué haríamos normalmente? Pues primero seguramente ajustar una sensibilidad ISO. Estoy en un interior más o menos con buena luz, pero ya sabéis que la cámara digital normalmente os pide más luz de la que vosotros pensáis, con lo cual podría ajustar un ISO a 1600, ¿no? Voy a ajustar un ISO a 1600. Y ahora voy a trabajar con un diafragma de 5,6 y una velocidad de 500. En modo manual, fijaos, tengo que ajustar ISO, ajustar diafragma y ajustar velocidad. Son 3 parámetros hasta llegar a hacer nuestra fotografía.
Y cuando ajusto nuestro exposímetro, ¿no? Pues la tomo. ¿Qué ocurre? Cuando nos enfrentamos a una escena, podemos decidir qué es lo que queremos hacer. Fijaos, este gato tiene movimiento. Puedo hacer aquí dos ejercicios, o bien un juego con la profundidad de campo, con el desenfoque, o bien un juego con el movimiento del brazo. ¿Qué me interesa más? Si soy un fotógrafo que piensa en el concepto de la profundidad de campo, del desenfoque, os va a venir mejor ajustar el modo AV, prioridad al diafragma. Vamos a hacer dos pruebas. Voy a poner el diafragma abierto, más abierto que me deja. Voy a poner aquí el diafragma. Como tengo el objetivo con un poco de zoom, recordad siempre que el tema del diafragma, del orificio de entrada de la luz, depende también de la distancia focal, del movimiento de zoom que hayáis hecho en vuestro objetivo. Como yo he hecho un poco de zoom, para captar el detalle del gatito, el diafragma máximo abierto que me deja es 5. Si hago esa foto, ahí, ¿qué obtengo? Como tengo un diafragma abierto, tengo un poquito de zoom y además estoy muy cerca del gato, los 3 parámetros que entran en juego a la hora de la profundidad de campo, voy a tener un detalle del gatito enfocado y un fondo desenfocado. Bien, modo AV, prioridad a ese desenfoque de la escena. Ahora pensad, oye, ¿y si en vez de querer hacer un juego de desenfoque yo pienso más en el concepto de movimiento, de control de ese bracito que se está moviendo? ¿Quiero coger el brazo totalmente congelado o quiero coger el brazo movido? Ah, pues ahora quiero coger una foto donde el brazo esté ligeramente movido. ¿Qué podemos hacer? En vez de irnos al modo de prioridad al diafragma, a la V, podemos ir al TV, prioridad al tiempo de exposición, a la velocidad. Si ya sabemos más o menos controlar los parámetros básicos, deberéis recordar que la velocidad más o menos límite a la cual ya se empieza a percibir el movimiento está en torno a 125 o 1 partido 60, ¿vale? 1 partido 125, 1 partido 60. Pues voy a poner una velocidad inferior a ese 125. Por ejemplo, 1 partido 30. A ver qué ocurre. Como es una velocidad lenta, la cámara me está pidiendo y me está poniendo ella automáticamente un diafragma súper cerrado, es decir, estoy dejando pasar mucha luz por el tiempo de exposición y me pide que cierre diafragma. ¿Por qué? Porque yo había ajustado un ISO 1600, así que ahora podría incluso bajar ISO porque como estoy dando mucha luz por el tiempo, no me hace falta una sensibilidad tan alta. ¿Vale? Voy a dejar ahí la velocidad a 1 partido 30, el ISO lo voy a poner a 100, que no me hace falta ni siquiera el 200. Y voy a repetir esa foto del gatito con el brazo en movimiento. No es un movimiento muy rápido, pero a 1 partido 30 ya podemos apreciar cómo empieza a salir un poquito movida la mano del gatete. Oye, quiero que se note más el movimiento de la mano. Pues voy a bajar todavía más la velocidad. 1.15. Tiene que ser una velocidad que más o menos yo pueda soportar a pulso. Además, es interesante si vais a jugar con esto de la velocidad, que aquí en el objetivo de vuestra cámara, si tenéis lo del estabilizador, lo desactivéis, ¿vale? Voy a desactivar esto del estabilizador. Y voy a hacer otra foto con esa velocidad más lenta. ¿Veis? Ya se va apreciando mucho más el movimiento en la mano, porque hemos quitado el estabilizador y porque además he puesto una velocidad todavía más lenta. ¿Puedo seguir apurando el trabajo con velocidad lenta? Sí. Voy a poner ahora 1 partido 5, ¿vale? Y repito esa foto, ¿veis? Ya suena el obturador, clac, clac. Y ahora si no tengo mucho cuidado, como estoy sin trípode, estoy a pulso, se podría mover todo, ¿veis? Y se va registrando el movimiento. Entonces, ¿qué me interesa hacer? ¿A qué le voy a dar prioridad? En función de eso que queráis hacer, pues vamos a usar los distintos modos de medición. Y el modo P, el modo Program, como hemos dicho que es lo más parecido a un automático, funciona de igual manera por la ley de la reciprocidad. Me ajusta una pareja de diafragma y velocidad que vaya a funcionar bastante bien, ¿vale? Si muevo ruedecita, voy a tener un diafragma abierto con una velocidad un poquito más rápida. Si
muevo ruedecita y pongo un diafragma más cerrado, me pide una velocidad más lenta, ¿vale? Modo program, yo recomendaría que si cualquier día que estéis fotografiando en modo manual o en modo semiautomático veis que pues hay días que uno no está especialmente fino o que tiene más prisa de la cuenta y no salen las cosas, pues en vez de ir al automático, ¿vale? Que el automático ya lo desechéis y os vayáis al modo program, que va a ser como ese automático pero con control de esas opciones que os voy a ir comentando en las distintas lecciones, ¿vale? Pues bueno, podéis practicar en casa y comprobar los resultados que os da un modo de trabajo u otro. Además, como os decía, también podemos compensar la exposición. Oye, la foto del gatito que he hecho antes la he visto un poco oscura. Si le damos al botón AV más menos, podía sobreexponer la escena. Voy a darle un punto más de luz ahora. Y voy a volver a repetir una foto, en este caso, con un diafragma abierto. O, venga, vamos a jugar también con el movimiento. Voy a volver a dejar ahí el 1/15 de antes. Ahí. Y repito esa foto. A ver si pillo el movimiento ahí bien. Correcto. Fijaos, la foto sobreexpuesta a un punto me gusta más que con la medición a 0 que me daba antes la cámara. ¿Vale? Esto ya es algo muy personal, muy subjetivo. La cantidad de luz adecuada de la escena la podéis ajustar vosotros como queráis. Voy a hacer ahí otra. Pues nada, cogeros algo cerca para hacer juegos de desenfoque o coger algo con movimiento y hacer pruebas de cómo funciona uno y otro modo de exposición. Y así lo ideal sería que no siempre trabajaseis todo en manual, sino que conocieseis un poco todos los modos de exposición y en cada situación fueseis ajustando el que más necesitáis. Yo, por ejemplo, no suelo hacer muchas cosas de movimiento, así que sobre todo trabajo en modo manual y en modo AV, porque yo le doy mucha importancia al desenfoque de la escena. Pero los fotógrafos que sean más de acción, que hagan cosas pues donde ocurran movimientos y quieran controlarlo muy bien, seguramente les den más prioridad a ese modo TV. Pues bueno, os invito a que practiquéis en vuestra casa y comprobéis exactamente qué os ofrece cada modo de exposición y si os resulta útil y rápido esta manera de trabajar. Os voy a enseñar ahora a tener en cuenta los avisos que os van a dar los modos de exposición si ajustáis algún parámetro que no sea adecuado para la cantidad de luz de la escena. Por ejemplo, como tengo el gatito con el brazo en movimiento, ya hemos hecho el ejercicio de mostrar esa fotografía con el brazo movido. Pero ¿y si ahora lo que quiero es mostrar el brazo totalmente congelado y que se vea bien entero el gatito? Pues sigo en modo TV, modo de prioridad al tiempo de exposición, pero ahora voy a ajustar, en vez de una velocidad lenta, una velocidad de, por ejemplo, 500. Fijaos, si enfoco al gatito, mi cámara ahora me dice a 500 con un diafragma abierto y un ISO 100, me está parpadeando el icono el número del diafragma. ¿Qué significa eso? ¿Puedo hacer la foto? Como podéis hacerla, puedo, pero va a salir totalmente subexpuesta, es decir, cada vez que veáis un parpadeo de uno de los parámetros, o en algunas cámaras se ponen en rojo, te da algún aviso de low o high, es decir, poca luz o mucha luz, lo que debemos hacer es intentar comprender qué me está diciendo la cámara. Yo he puesto una velocidad muy rápida. ¿Eso qué significa? Estoy dejando pasar la luz muy poco tiempo. El parpadeo me está indicando que la cámara necesita captar más luz como sea. ¿Necesito realmente una velocidad de 500 para congelar el movimiento del brazo? A lo mejor no, porque no es un movimiento muy rápido. Voy a bajar la velocidad un poquito. Oye, me dice la cámara que tengo que bajar hasta 60 aproximadamente. ¿En 60 se nota el movimiento? Un pelín de nada. ¿Qué tendríamos que hacer si queremos trabajar a esa velocidad que hemos puesto antes de 500? ¿No? Imaginaos que, oye, es que yo quiero trabajar a 500. Pues como no podemos abrir más diafragma, la solución sería subir ISO. Vamos a subir ISO, por ejemplo 800, y mirad, en 800 ya no hay parpadeo, no hay ningún problema y podemos sacar perfectamente congelado el bracito del gato. Con lo cual, atención, ¿vale? Que estos modos de semiautomático están muy bien para trabajar,
pero atención a vuestra cámara si os da cualquier tipo de aviso. Eso significa que o tenéis que hacer un reajuste en la sensibilidad ISO, en el diafragma o en el parámetro que estáis ajustando de alguna manera, porque si no, no vais a poder hacer una correcta exposición de vuestra fotografía. O muchas veces lo que ocurre también es que estamos en un interior con poquita luz, entonces intentad, pues bueno, o mejorar la cantidad de luz o simplemente no trabajar a velocidades tan rápidas, ¿no? Pues oye, voy a ajustar a una velocidad un poquito más lenta, ya no os da ningún aviso, ¿vale? Vais a poder trabajar sin problema. Bueno, probadlo un poco y ve pues, las distintas opciones.